Opiniones, un podcast con David Delchan, donde te llevamos a un mundo diferente, y sumergimos tu mente en criterios que nadie se atreve a contar. Bienvenidos una vez más a nuestro cuarto episodio, Opiniones con su servidor David Delchan. El tema de este episodio, hoy viernes 10 de mayo, es la responsabilidad. Vamos a hablar sobre la responsabilidad, los comentarios existentes que tengo para ustedes sobre la responsabilidad y las consecuencias de la responsabilidad, de lo que es ser responsable o de lo que no es ser una persona responsable. Sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Así que vamos a la intro y ya iniciamos. Excelente. Hablemos entonces hoy viernes de la responsabilidad. Recuerda, deja tus opiniones, tus comentarios, críticas, sugerencias al video, al audio, al tema o aquellos temas que desees tratar. Tienes en la parte de abajo del video una casilla con todos los comentarios que puedes utilizar, los que puedes dejar, las opiniones. Si estás en Spotify, tienes una pregunta, respóndela. Eso va a servir para que podamos continuar ofreciendo este tipo de contenidos para que puedas generar tus propias opiniones. Ahora, responsabilidad, ¿qué es? ¿Cómo conseguimos ser una persona responsable? ¿O cómo podemos identificar una persona irresponsable? No solo por las acciones que haces que se pueden observar. Entonces, ¿qué es lo primero? Responsabilidad. Es una virtud. Si colocas en internet, en cualquier buscador, lo primero que te va a aparecer es un concepto muy básico de responsabilidad, que es una virtud o un valor que se encuentra dentro de la conciencia de la persona. Es una parte de la ética o que estudia la ética. Entonces, en términos generales, es eso. Es una virtud dentro de la conciencia de una persona. Y aquí ya se encuentra un pequeño problema. Cuando hablamos de la conciencia de una persona, estamos hablando de un aspecto que solo la persona misma puede lograr observar. Difícilmente personas del exterior, cualquier otro ser humano, consigue observar lo que representa o lo que es la responsabilidad de esa persona, de ese individuo por sí solo. Entonces, suele ser difícil saber a primera vista quién es una persona responsable, pero podemos trascender en el tiempo si colocamos alguna perspectiva o comenzamos a observar la historia de la persona, intentar de predecir o intentar de observar si la persona realmente es responsable. Podemos ver las acciones que tiene con su familia, con sus amigos, compañeros, seres queridos, o hasta en una simple caminata por alguna acera, por alguna calle, por algún paso. Ya eso demuestra el grado de responsabilidad de una persona. Cuando una persona está en una avenida, autopista, y cruza una calle sin observar a los lados, ya nota un pequeño grado de irresponsabilidad en ese punto. Pues la conciencia misma, donde se encuentra la responsabilidad, la lógica misma, debe decirle a la persona: ten cuidado, ser responsable, porque no es solo una responsabilidad que debes tener
para cuidarte a ti mismo, sino para cuidar el entorno que te está rodeando y a las personas que te está rodeando. A este punto vamos a llegar muy pronto. Una persona que es responsable, que tiene esa visión de ver un poco más allá y saber que sus acciones tienen consecuencias y que esas consecuencias pueden no solo afectarte a ti, demuestra responsabilidad. Una persona que cruza una autopista, una calle, sin mirar en ambos sentidos, ya denota una persona irresponsable. Puedes causarle un daño a terceras personas, a otros individuos que estén transitando en ese lugar. Entonces, ya comienza uno a notar ciertos grados de irresponsabilidad de esa persona, de ese individuo, de ese ser humano. Y con aspectos muy básicos como esos podemos nosotros notar o intentar de predecir si existe dentro de ese ser, dentro de ese cuerpo, dentro de ese individuo, responsabilidad. Y desde allí, desde lo más básico, lo más sencillo, con el ejemplo que les he mencionado el día de hoy, puedes comenzar a intentar de predecir si esa responsabilidad también está dentro de la responsabilidad afectiva, responsabilidad social. ¿A qué me refiero? A la responsabilidad emocional misma de la persona. Una persona que no tenga esa visión de que las acciones que estás realizando el día de hoy pueden afectar a ese amigo que tienes al lado, a ese padre, a esa madre, a ese compañero de vida que tienes al lado, ya denota, como lo mencioné, la responsabilidad o irresponsabilidad de la persona. Todo ser humano debe tener esa visión. Todo ser humano debe de recordar que no está solo en el mundo. Entonces, por muy exigente que sea, por mucho trabajo que esto cause, debes siempre de observar que el mundo existen o en el mundo existen otras personas que te rodean. Y esas otras personas pueden tener o pueden reflejar las consecuencias de tus acciones. Si tratas mal a una persona, posiblemente esa persona te trate mal, pero no es solo que te trate mal, sino que has causado un daño previo en aquella otra persona que no tenía la intención de tratarte mal, que no tenía la intención de ir en contra de tu persona, que no tenía la intención de humillarte, de ofenderte, de agredirte. Entonces, depende de tus acciones, de lo responsable que seas con la sociedad, con el mundo, con tus hijos, con tus padres, con tu compañero o compañera de vida, con ese otro ser humano que tengas como pareja o que tengas como amistad o que tengas allí conviviendo contigo. Entonces, esa responsabilidad debe siempre observarse, debe ser una visión de 24/7. Una persona responsable no siempre se observa de manera muy presencial o de manera muy permanente. Una persona puede que a la primera vista no logres observar qué tan responsable es, pero sí logres observar la irresponsabilidad de la persona a lo largo del tiempo. Sucede que son cosas que no se toman en cuenta o son cosas en las que no se piensan. Cuando vas y te acercas a una persona y quieres convivir, quieres formar una amistad, quieres formar una relación, no observas lo más básico para intentar determinar si la persona es o no es responsable. Y muchas veces deseas una persona 100% responsable, pero tú, como ser humano, no tienes la capacidad de asumir esas consecuencias de tener una persona 100% responsable o de tu ser inicialmente ese ser humano responsable para poder convivir con otra persona. Entonces,
estamos entre soy yo responsable o la otra persona que yo tengo al lado quiero o exijo que sea responsable. Esos dos aspectos influyen mucho, dan mucho de qué hablar, diferencian entre lo que soy, lo que quiero ser o lo que yo deseo de los demás. Ese tipo de aspectos influyen en el convivir de nosotros como seres humanos. No podemos permitir que una persona sea irresponsable mientras nosotros seamos 100% responsables. Sin embargo, también existe un punto muy importante. Estamos seguros de que somos 100% responsables. Estamos seguros de que podemos dar el todo por el todo. En estos puntos, yo quiero aclarar que ser responsable muchas veces es complicado llegar al 100%. No toda persona logra llegar al 100% de responsabilidad, porque la conciencia misma te puede incluso a veces engañar. Recuerda, al principio de nuestra conversación el día de hoy, mencioné que la responsabilidad se encuentra en la conciencia. Pero ¿eres tan consciente o tienes una visión tan grande para saber que a largo plazo, a corto plazo, a mediano plazo, en el plazo que tú quieras, pero que esas acciones que hoy estás realizando pueden causar un daño o pueden causar un bien a futuro? ¿Eres tan responsable como para saber que el abrazo que no das el día de hoy, el afecto que no das el día de hoy, puede causar consecuencias en un futuro? Que las acciones que hoy no estás realizando, el dejar de compartir con un compañero el día de hoy porque te sientes cansado, te sientes frustrado, no tienes ánimos, pueden causarle daño a ese compañero, a esa compañera, a ese hijo, padre. Eso, esa visión influye en tu responsabilidad. ¿Eres responsable solo por existir y haber nacido? ¿O eres responsable también por convivir con las otras personas, por hacer que las otras personas se sientan bien aun cuando ellas te dañen? ¿O prefieres ser la persona irresponsable que no da afecto, no da cariño, no da comprensión por el simple hecho de que el resto de la sociedad ya es irresponsable y vas a seguir dentro de la misma línea? Entonces, llegar al 100% de responsabilidad no siempre sucede. Idealizar que la persona que tienes a tu lado va a ser responsable al 100% también es una irresponsabilidad de tu parte. Vamos a llegar a este punto. La irresponsabilidad. Hablamos de qué es ser responsable. Hablamos de algunos ejemplos de cómo llegar a ser responsable, de que para llegar a ser responsable tienes que tener visión a futuro, tienes que saber que lo que hoy haces o dejas de hacer tiene consecuencias. Pero ¿y la irresponsabilidad? Muchas veces la irresponsabilidad no es tan visible. Puedes observar a una madre o a un padre que es irresponsable solo porque abandonó a sus hijos, abandonó a su padre, abandonó a su pareja, no realizó las acciones que debería, maltrató o no cumplió con su deber al 100%. Pero hay formas de irresponsabilidad que son no tan visibles. Vamos a hablar de eso. Cuando idealizas a una persona al grado tal que te decepcionas por el simple hecho de encontrarte con la realidad, esa es una irresponsabilidad de tu parte. No existió esa visión a futuro, no existió esa conciencia diciéndote, estás en un error, no puedes idealizar a una persona, quieres que el resto de las personas, de la sociedad, del mundo sea de esta manera, sin embargo, tú estás colocándote en una línea fuera de la realidad misma. No todo el mundo es perfecto, pero quieres la perfección. Claro, la idea es siempre intentar de conseguirla.
Sin embargo, no puedes pretender que las personas que te rodean ya sean perfectas. Eso también es irresponsabilidad. Irresponsabilidad es creer que la otra persona va a realizar las acciones que tú tienes en tu mente y te vas a molestar cuando esas acciones no sean cumplidas. Eso es irresponsabilidad. No puedes pretender que las otras personas trabajen al mismo ritmo que tú, que trabajen de la misma manera que tú. Esos son tipos de irresponsabilidad que son no visibles desde un punto de vista físico, pero sí desde un punto de vista emocional. Existen ese tipo de irresponsabilidades en las que tú crees que el mundo va a funcionar a tu manera. No puedes pretender o creer que el mundo va a funcionar de una manera cuando la realidad es que el mundo funciona de la manera en que es el mundo. El mundo es ese, ese, ese conglomerado de personas, más de unas 7.000 millones de personas aproximadamente, los cálculos más o menos, que todos son individuos que funcionan de manera diferente, con un pensamiento diferente, que intentan de cumplir las leyes y ordenanzas de cada país. Sin embargo, la visión de cada persona es completamente diferente. Intentar de que esas miles, millones de personas tengan la misma visión que tú tienes es un grado de irresponsabilidad muy grande de tu parte. La irresponsabilidad no radica, como lo comenté anteriormente, en ver a una persona que condució un automóvil eh, con alguna discapacidad que no le permitía, que ocasionó un accidente, que estaba bajo los efectos de alguna sustancia o del alcohol y ocasionó un accidente, una persona que por negligencia ocasiona un accidente, le causa daño a otro ser humano, causa la muerte de otro ser humano. Esa no es una persona irresponsable, o no solo es una persona irresponsable, también existen otras personas que son irresponsables cuando quieren llegar a la perfección, cuando pretenden que los demás sean de una manera por idealizarlos a un extremo muy grande, cuando pretendes que la otra persona tenga la misma educación que tú tuviste, cuando pretendes que la otra persona sea tan buena tal como te formaron a ti en casa. Esa visión te puede llevar a errores, te puede llevar a confusión, te puede llevar a muchos aspectos negativos. Puede incluso caracterizarte como una persona irresponsable, porque no estás teniendo la previsión de que existen otros factores más allá de los que tú tienes que pueden ocasionar o que le ocasionaron al otro ser humano emociones diferentes. Tienes factores que influyen mucho. Tú no eres el único factor que existe. Entonces, no solo basta intentar de ser responsable al 100% si es que lo logras conseguir. No siempre sucede y no está mal. Lo importante es que intentes de tener la visión, que intentes de ser responsable, que no juzgues a los demás porque no fueron 100% responsables ni consigo mismo ni con el resto de la sociedad. Lo importante está en que no pretendas que los demás tengan un grado de responsabilidad tan alto cuando tú como individuo, como ser humano, como persona, no consigues tener incluso el mismo grado de responsabilidad. Entonces, el día de hoy quería dejar estos comentarios, quería también escuchar tus comentarios, dejarla en las cajas, ya sea que estés viendo esta transmisión o la posterior grabación en Spotify, escuchándola en tu automóvil, en tu carro, en tu teléfono, en tu casa, tu dispositivo móvil, computadora, estés transmitiendo o viendo la transmisión desde Facebook, Instagram, YouTube, no importa, deja los comentarios,
vamos a observar qué otras personas opinan de esta manera o qué otras personas tienen opiniones diferentes, tienen argumentos diferentes, tienen una forma de expresar, de mirar y de observar diferente. Recuerda, este es un canal de opiniones. Hablamos de cualquier tema que tenga que ser hablado o que la sociedad no quiera escuchar porque es un tema muy difícil de hablar. Opiniones con su servidor David del Chan. Recuerda, todos los viernes estamos en vivo entre 7 y 8 de la mañana, hora San Pablo, entre 8 y 9, hora Venezuela. Cualquier información, cualquier sugerencia, si quieres opinar en conjunto conmigo en una transmisión en vivo, no te preocupes, déjalo en los comentarios. Y recuerda, no dejes que el mundo opine por ti. Ten criterio y forma tus propias opiniones. Nos vemos el próximo viernes. Has escuchado Opiniones, un podcast con David del Chan, donde te llevamos a un mundo diferente y sumergimos tu mente en criterios que nadie se atreve a contar. Has escuchado Opiniones, un podcast con David del Chan, donde te llevamos a un mundo diferente y sumergimos tu mente en criterios que nadie se atreve a contar.